Buenas noches, vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy. El tema es el verdadero arrepentimiento. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. El libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 19 y 20 vamos a buscar. Hechos, capítulo 3, el versículo 19 y 20. Leo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Solamente 2 versículos hemos leído en esta ocasión. La Biblia es el libro santo de Dios que nos muestra acerca de la manera correcta como nosotros podemos creer en Dios y la manera correcta como podemos recibir, digamos, las bendiciones del Señor. ¿Sí? Si nosotros podemos considerar a la Biblia desde este ángulo, ¿no? Desde este aspecto, entonces cada palabra que está escrita en la Biblia para nosotros será muy importante y además será muy necesario entenderla, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero arrepentimiento. Primero, quiero mencionar lo que no es un verdadero arrepentimiento. Para ello vamos a buscar, ¿no?, la Biblia en el libro de San Juan, primero capítulo 13. Vamos a ver San Juan capítulo 13, el versículo 1 y 2. San Juan capítulo 13, el versículo 1 y 2 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Sí? Ya estos 2 versículos vamos a leer. En la Biblia aparece el caso de uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, que es precisamente el discípulo que entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Judas Iscariote, ¿no?, ha vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, este Judas Iscariote, que había vivido con Jesús o había estado con Jesús durante más de 3 años, en lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un día, ¿no?, en su corazón ha llegado un pensamiento que obviamente no fue formulado por él, sino que según el libro de San Juan capítulo 13, dice que como el diablo había puesto en el corazón de él que lo entregase. Entonces ya partimos entendiendo, ¿no?, que quien puso en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesús ha sido el diablo, ¿no?, Satanás. Él puso en el corazón de Jesús, en el corazón de Judas Iscariote, el entregar ¿a quién? El entregar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vamos a ver ahora San Mateo capítulo 26, ¿no? San Mateo capítulo 26. El versículo 14 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que estaba planeando Judas Iscariote? Él se había encontrado, ¿no?, con el grupo de los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Pero él quería saber cuánto era el dinero que le iban a dar por entregar a Jesús, es decir, por señalar el lugar donde él iba a estar para que lo puedan atrapar. En ese momento los sacerdotes le dijeron: nosotros te daremos 30 piezas de plata. Es correcto, ¿no? Entonces él aceptó un trato en el que él acepta que por 30 piezas de plata va a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Así finalmente Judas Iscariote entrega a Jesús. Así se lo llevan a nuestro Señor Jesucristo y luego recibe azote, es menospreciado por los romanos. Pero ¿cómo ha quedado el corazón de Judas Iscariote? ¿O cómo se ha sentido él después de haber entregado a Jesús?
Creo que él no se imaginó que iba a ocurrir de esa manera, ¿no? Él pensó que entregando a Jesús luego tal vez lo van a soltar, o tal vez ya no va a ser, digamos, azotado de esa manera, o tal vez le van a dar un escarmiento, pero luego lo van a soltar. Pero Judas Iscariote nunca pensó que por causa de lo que él había dicho y su maestro, ¿no? Jesús, iba a ser menospreciado, iba a ser finalmente crucificado. No llegaba en el entendimiento de esto. Por eso cuando se enteró que Jesús iba a ser crucificado, cuando supo acerca del destino de Jesús, sintió mucha culpabilidad en su corazón. Sintió gran arrepentimiento en su corazón, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Vamos a ver, ¿no? San Mateo capítulo 27, el versículo 3 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ya acá aparece el vocabulario, ¿no? Que Judas Iscariote, arrepentido, devolvió el dinero. Ya había recibido 30 piezas de plata, pero las 30 piezas de plata él las devuelve cuando se da cuenta que Jesús estaba siendo condenado. O sea, mi pregunta es, ¿acaso esto no es un acto de arrepentimiento? ¿Acaso, digamos, Judas Iscariote no se arrepintió de lo que había hecho? ¿Acaso él no pensó que estuvo mal que yo entregara a Jesús? Él pensó de esa manera, ¿no? Entonces dice que arrepentido devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Pero el resultado de su arrepentimiento, ¿qué es lo que le ha traído a él? Le ha traído felicidad, le ha traído gozo. Más bien, el resultado de su arrepentimiento trajo la muerte. Por esa razón, finalmente, Judas Iscariote se ha suicidado. Pero según el libro de Hechos que hemos leído el día de hoy, el resultado de un arrepentimiento genuino y correcto, ¿no? ¿Qué es lo que trae consigo? En el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, este punto es muy importante. Dice que cuando una persona se arrepiente y dice que se convierte, sus pecados son perdonados, dice, son borrados. Entonces, si una persona ya no tiene más pecado, ¿tendrá todavía la condenación como para suicidarse? ¿Tendrá el deseo de quitarse la vida? Ya, cuando la persona se arrepiente de manera correcta, de manera bíblica, o sea, el arrepentimiento verdadero, ¿qué es lo que trae consigo el verdadero arrepentimiento? Trae, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. No trae condenación. Entonces acá dice, ¿no? Claramente que Judas Iscariote arrepentido, dice. Vamos a leer otra vez. San Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando vio la situación, ¿no? Que había pasado a mayores, cosa que él no imaginaba, se sintió muy condenado en su corazón. Yo entregué a Jesús. Realmente yo he hecho lo malo delante de Dios. Por eso en el versículo 4 dice: diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ya, hermanos, la Biblia nos enseña detalladamente que si una persona obtiene el arrepentimiento verdadero, en ese momento puede obtener el perdón de los pecados. Es correcto, ¿no? Pero si una persona no puede llegar al arrepentimiento verdadero, ¿qué es lo que llega a él? Llega la muerte, ¿no? Llega el suicidio. Entonces muchas personas, ¿no? Por no poder aguantar la condenación por lo que han hecho, la condenación por el pecado, algunas personas han llegado a suicidarse. Es correcto, ¿no? Entonces la Biblia nos quiere enseñar que el arrepentimiento verdadero no tiene relación con el acto que yo había cometido.
o con la falta que yo he cometido o con el error que yo he cometido. Sino que el arrepentimiento verdadero, ¿qué es lo que sugiere? Sugiere que yo pueda darme cuenta que mi ser completo está equivocado, que todo lo que hay en mí está errado, todo lo que yo he pensado y he creído es falso. Pero Judas Iscariote no pudo alcanzar este nivel. Él no pudo darse cuenta de que todo su ser estaba equivocado. Tampoco se dio cuenta que Satanás fue el que puso en su corazón este tipo de pensamiento, este tipo de idea. Entonces él no pudo descubrir lo que había en él era perverso y engañoso, sino que solamente él se fijó en el acto pecaminoso, en lo que había hecho, en la maldad que había cometido. Entonces, el arrepentimiento verdadero, ¿a qué se refiere o con qué tiene relación? Tiene relación con que nosotros abandonemos nuestro ser. Es decir, que cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros hemos cometido un error o pecado o falta, debemos saber que el problema está en la fuente de nuestro corazón. O sea, la fuente de nuestros pensamientos es la que está desviada, es la que está pervertida, es la que está contaminada. ¿Dónde podemos ver un arrepentimiento verdadero? Por ejemplo, en la vida de Pedro. El apóstol Pedro, ¿qué es lo que ha hecho? El apóstol Pedro, él ha negado a Jesús 3 veces. ¿Es correcto? Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre Jesús y Judas Iscariote? Entre Pedro y Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote pecó contra Jesús? Correcto. ¿Pedro pecó contra Jesús? Sí, porque lo negó 3 veces. ¿Cuál es la diferencia, no? Aquí hay 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Pero ambos arrepentimientos traen resultados totalmente diferentes. En el caso del arrepentimiento de Pedro, ¿cómo se logra? Vamos a ver acá en el libro de San Mateo 26, 75, dice: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro no se suicida como Judas Iscariote? Judas Iscariote se suicidó, pero todo el tiempo Judas recibió la guía de su propio pensamiento, de su propia opinión. Es correcto, ¿no? Entonces su pensamiento, ¿qué le decía? Maldito, tú entregaste a Jesús, tienes que morir, ahora mismo anda y suicídate, muérete. Eso era el pensamiento que estaba condenando en el corazón de Judas Iscariote. En el caso de Pedro, ¿cuál ha sido el pensamiento que ha llegado? Realmente yo entregué a Jesús, realmente he sido malvado, yo he hecho lo malo, debería morirme. Así podría haber llegado, ¿no?, en su pensamiento. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Acá en el versículo 75 dice: Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Acaso Jesús no le había dicho a Judas Iscariote que él lo iba a entregar? ¿Acaso Jesús no le dijo a Judas Iscariote que lo iba a entregar? Jesús le dijo, ¿no? Mientras comía le dijo: tú me vas a entregar, tú eres el que me va a entregar. Ya le dijo esta palabra, ya Jesús sabía. Pero Judas Iscariote en ningún momento se acordó de esta palabra. A diferencia del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro sí se acordó. Dice que se acordó de las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre ambos? En el caso de Judas Iscariote, no se acordó de las palabras de Jesús, solamente fue condenado por su propia conciencia. ¿Es correcto? Pero Pedro, aunque estaba abrumado por su conciencia, pero él pudo, digamos, hacer que la palabra de Jesús entrara en su corazón. Jesús me lo dijo. Es decir, que yo estuve equivocado todo este tiempo. Porque yo pensaba que era fiel a Jesús, que no lo iba a negar, que iba a estar hasta la muerte con él. Pero en ese momento, cuando Pedro se da cuenta de esta verdad, él puede darse cuenta que todo su ser está equivocado. Se despojó de la confianza en sí mismo, dejando sus pensamientos, dejando su punto de vista. Pero Judas Iscariote nunca dejó su punto de vista. Él siempre utilizó su propia justicia para todo. Primero para entregar a Jesús y luego para arrepentirse, ¿no?
¿Qué justicia ocupó? Ah, yo hice lo malo delante de Dios. Yo he hecho lo malo. Yo he sido malo con Jesús, entregué sangre inocente. Pero ¿por qué él no recordó las palabras de Jesús? Ah, Jesús me lo dijo. Me dijo que yo lo iba a entregar. ¿Por qué yo no pude recordar las palabras de Jesús? Jesús sabía esto. Si él hubiese hecho este análisis de sí mismo, entonces nunca se iba a suicidar. Es correcto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se da cuenta de que él ha sido engañado. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento verdadero tiene relación directa con darse cuenta que una persona fue engañada. ¿Por quién? Por un tercero. ¿Quién es este tercero? Es Satanás. Satanás es el que engaña a los hombres. Su nombre, diablo, significa engañador. Pero las personas no se dan cuenta de ello, no se dan cuenta de que han sido engañados por Satanás. Entonces aceptan los pensamientos propios. Yo lo hice, yo cometí el pecado, yo erré. Pero Pedro se da cuenta que en realidad el problema era que su pensamiento, su punto de vista, todo lo que estaba dentro de él, eran equivocados. Entonces Dios trabaja para poder guiar a las personas al verdadero arrepentimiento. Vamos a ver una palabra en el libro de el libro de Romanos, capítulo 2, el versículo 4 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ya, ¿quién es el que guía a los hombres al verdadero arrepentimiento? ¿Quién es? Eso Dios lo hace. Con su benignidad le guía a las personas al verdadero arrepentimiento. Pero hay dos tipos de corazones, ¿no? En el caso de Pedro, cuando el Señor lo guía al arrepentimiento, finalmente él puede darse cuenta: ah, el Señor Jesucristo me había dicho lo que yo iba a hacer. Solamente que yo creí en mí mismo. Pero en el caso de Judas Iscariote, el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, ¿cuál es el arrepentimiento que la Biblia nos enseña? No es que arrepentirse de algún error que ustedes cometieron. No es arrepentirse de alguna falta que ustedes han cometido, sino que es cuando ustedes se dan cuenta que todo su ser está pervertido, está desviado, está corrompido por el pecado. Cuando una persona se da cuenta que la fuente de sus pensamientos es equivocada, es errada, en ese momento puede alcanzar el verdadero arrepentimiento. Veamos, Isaías capítulo 55, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Acaso Dios no podía perdonar el pecado de Judas Iscariote? Podía perdonarlo, ¿no? Podía perdonarlo, pero Judas Iscariote, ¿qué es lo que no pudo dejar? Su pensamiento propio. Judas Iscariote no pudo abandonar el pensamiento. Como muchas personas que hoy en día, que siendo creyentes, ¿no? Algunos hasta son pastores, algunos son misioneros, algunos son evangelistas, que llevando la vida espiritual, se creen muy espirituales, que están llevando una vida correcta, una vida justa, porque no pecan aparentemente, ¿no? O viven una vida moralmente correcta. Pero en sus corazones están llenos de condenación, llenos de el pensamiento que: ah, Señor, perdóname, ay, yo hoy he cometido tal pecado. Hasta lloran, ¿no? Derramando la lágrima. Señor, perdóname. Así hablan, ¿no? Y luego dicen: no, todos somos pecadores, todos cometemos pecados. De esa manera están hablando. Y luego quieren enseñar a otras personas para que otros también vivan como ellos. ¿Cómo? Condenados. ¿Sabe qué es eso? Es la vida de Judas Iscariote. Cuando un día no puede aguantar la condenación de su corazón, un día se va a suicidar tal persona. Contrariamente, cuando una persona descubre su ser, realmente, completamente estoy equivocado. Completamente en mi corazón no hay nada bueno.
Es correcto, ¿no? Eso es la declaración del apóstol Pablo, es la declaración de el rey David. Nada bueno en mí, dice, no hay nada bueno en mí. Pero hoy en día muchos líderes, muchos pastores, muchos apóstoles, misioneros, todos ellos, igualito hablan, ¿no? Igualito. Nosotros tenemos que pedir perdón a Dios cada vez que hacemos un pecado, tenemos que pedir perdón a Dios. Yo les pregunto a esas personas que están creyendo así, ¿cuándo Moisés pidió perdón a Dios, Dios le perdonó? Estamos hablando de Moisés, ¿no? O sea, Moisés es el que trajo la ley desde el monte Sinaí. ¿Cuándo Moisés pidió perdón, Dios le perdonó? Absolutamente no fue así, sino que Dios juzgó. Ese día, cuando Moisés fue para pedir el perdón por las personas que habían hecho el becerro de oro, 3,000 personas han muerto. ¿No es así? Es correcto. Alguien si quiere debatir esto puede decirme, ¿no? No, la verdad es que no han muerto por eso. Sí murieron 3,000 personas. 3,000 personas murieron. Pero ¿qué pasa? Los levitas no murieron, dice. ¿Por qué? Moisés les preguntó, ¿quiénes están de parte de Jehová? Los levitas habían sido los artífices, ¿no? Los cabecillas de esta rebelión de haber levantado un becerro de oro. Pero cuando Moisés dijo, ¿quiénes son los que están por Jehová? Entonces ellos vinieron a donde Moisés. Entonces el resto de las personas que estaban ahí los miraban de reojo, ¿no? Esos son unos hipócritas. ¿Acaso ellos no pecaron como nosotros? ¿Acaso ellos no hicieron lo malo? Ellos han dirigido este pecado, ellos nos han hecho hacer el becerro de oro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente los levitas pudieron vivir. El resto del pueblo, todos, en total 3,000 personas fueron asesinados. ¿Por qué ellos fueron asesinados por lo que habían hecho el becerro de oro? Los levitas también hicieron el becerro de oro. ¿Y por qué ellos entonces no murieron? Porque ellos desecharon sus pensamientos, desecharon lo que habían hecho. Nosotros en realidad pecamos, hicimos lo malo, pero nosotros somos de Jehová. Busquen en la Biblia esta palabra. Éxodo capítulo 32. Está apareciendo sobre ello. Entonces las personas que dicen, nosotros somos pecadores todavía, es porque todavía están creyendo en sus pensamientos, todavía no han recibido el perdón del pecado. Por eso en el libro de Hechos capítulo 3, dice que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, yo tengo el Espíritu Santo, ¿no? Porque habla en lenguas. Pero la Biblia dice que si usted no recibe el perdón de los pecados, entonces ¿qué pasará con usted? Usted no recibirá el Espíritu Santo. Entre ustedes los que están participando en esta noche, ¿ustedes son pecadores? Se irán al infierno. Todos los pecadores se van al infierno. ¿Quiénes van al cielo? Vamos a ver la Biblia. San Mateo capítulo 25, el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y, escuchen bien, ¿no? Los justos a la vida eterna. Amén, ¿o no? Los justos a la vida eterna. ¿Quiénes irán al reino de Dios? Los justos. ¿Dónde están los pecadores? Todos somos pecadores, dice alguien. Bueno, discúlpeme, pero si usted todavía es pecador, usted irá al infierno. No es mi palabra, sino la Biblia dice, e irán estos al castigo eterno. Eso es el infierno. ¿Quiénes son los que van a la vida eterna? Los justos, dice. Los justos, ¿no? Está escrito acá que los justos a la vida eterna y el otro grupo, ¿quiénes son? Los pecadores al castigo eterno. Porque ya no habrá más esta tierra. En el libro de Primera de Pedro dice que será deshecho todos los materiales. Algunos dicen, ¿no? Que vamos a vivir en la tierra. Blasfemos son. Herejes. La Biblia dice que este mundo será destruido. Solamente los creyentes, los que han creído en la sangre de Jesucristo, irán al reino de los cielos. Es correcto, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Por esa razón, estimados oyentes, estimados televidentes, todos los que han creído en la obra de Jesús han sido justificados. Todos los que no creen en Jesús
todavía son pecadores. Todavía son, ¿qué cosa? Son personas que están caminando hacia la condenación eterna. Muchas personas, ¿no? Por no creer en el Evangelio, así como Judas Iscariote, se mueren, ¿no? Arrepentidos y todos se mueren, pero ¿dónde se va? Al infierno se va. Eso es la enseñanza de hoy, ¿no? Ustedes no hagan el arrepentimiento que no es correcto. El arrepentimiento incorrecto es que arrepentirse de las cosas que hicieron, de los actos que cometieron. El arrepentimiento verdadero es descubrir que mi ser está equivocado, completamente. Soy una persona que está totalmente desviado, mi ser totalmente está equivocado, por lo tanto, la única manera de poder obtener la salvación es por medio de la obra de Jesucristo. Por eso no sean más pecadores, como muchos que están enseñando así, ¿no? Como muchas personas que están enseñando que no existe el infierno. ¿Sabe que Jesucristo habló? Es el que habló más del infierno. El Señor Jesucristo, ¿no? Pero algunos cristianos dicen, ay, no existe el infierno. ¿Cómo Dios puede castigar a una persona en ese lugar? Ay, ese es un estado mental, ¿no? Solamente en el pensamiento. No está equivocado, está muy equivocado, ¿no? Por eso nosotros no creamos en los pensamientos propios, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los que creen en la sangre de Jesús son justificados. Los que no lo creen son condenados. San Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que no seamos condenados, sino para que seamos salvos, dice. ¿Salvos de qué? Del infierno, ¿no? De la condenación eterna. Por eso, el arrepentimiento verdadero, concluyendo, ¿no? El arrepentimiento verdadero es dejando mi pensamiento, dejando lo que yo creía, que yo era buena persona, que yo era una persona correcta, dejándolo, abandonando esto, creyendo en Jesús que nos ha lavado, que nos ha limpiado todos nuestros pecados. El resto, todo es teoría sobre teoría, ¿sí? No es que porque ustedes piden perdón a Dios, Dios les perdona sus pecados, sino que de antemano Jesucristo es quien murió por nuestros pecados. Él nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha perdonado, nos ha dejado justos y limpios. Una persona, si no acepta esto la Biblia le llama el pecado voluntario. Ustedes, espero que tengan la fe en el Señor Jesucristo, desechando sus pensamientos, crean en la palabra de Dios, que el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado perfectamente. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche. Señor, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su entendimiento para poder compartir la palabra. Muchas personas engañados por Satanás están creyendo en sí mismos, creyendo que todavía tienen pecado en sus corazones. Pero el Señor nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha hecho limpios, santos, justos. Del momento que nosotros abandonamos nuestro pensamiento, creímos en la palabra de Dios, hemos recibido la salvación perfectamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.